Hola, soy el profesor Guillermo Gutiérrez Cuadros del curso de literatura. Hoy día vamos a revisar los contenidos de la semana 11. En esta semana vamos a comenzar con literatura peruana y la primera parte va a tratar sobre las características generales de la literatura peruana y la periodificación. También vamos a estudiar las crónicas, centrándonos en la crónica de los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega y Nueva Crónica y Buen Gobierno del cronista indio Felipe Guamán Poma de Ayala. También revisaremos el teatro quechua colonial y la obra más destacada de esta manifestación teatral, es decir, Ollantay. La literatura peruana tiene dos características clave. Estas son la heterogeneidad y también la pluriculturalidad. Heterogeneidad quiere decir diversidad de elementos constitutivos, pluricultural, que varias culturas van a integrarla. La literatura peruana abarca manifestaciones orales, escritas, cultas de origen occidental, cultas de origen andino prehispánico, populares orales de origen prehispánico y hasta la actualidad continúa en la literatura quechua, por ejemplo, la poesía de los Andes, y también en la literatura mestiza, donde las características occidentales europeas y las características andinas se van a mezclar. Todo eso corresponde a literatura peruana. La literatura peruana, por tanto, es pluricultural, ya que abarca diversas culturas, y heterogénea porque tiene muchos elementos, diversas formas de manifestación. Bien, la literatura peruana presenta tres grandes periodos. El primero es el periodo prehispánico, es decir, el que corresponde a la época previa a la llegada de los españoles, nuestros ancestros españoles. La segunda es el periodo colonial, que desde la conquista hasta el inicio de la república, y finalmente el periodo republicano. No corresponde a la clase revisar las características de la evolución histórica de estos tres periodos, ya que eso es bastante y abarca pues el curso de historia que ustedes también llevan aquí en el centro preuniversitario. Por lo tanto, vamos a referir brevemente los inicios y finalizaciones, los cortes. El inicio del periodo prehispánico se pierde en la historia, ya que desde que el ser humano se asienta tenemos manifestaciones. En cambio, 1532 es un año clave porque ese año llegan los españoles, nuestros ancestros españoles que se enfrentan a los incas. Estas batallas entre los españoles y los incas van a ser muy cruentas y muchas etnias, naciones sometidas por los incas van a demostrar lealtad a los incas y muchas otras a los españoles en su afán por liberarse del dominio cusqueño. En estas guerras al final ganaron los españoles, ya que impusieron su dominio. Esta colonia entonces se divide en una primera etapa que es la conquista, una más extensa que es la estabilidad colonial y una final que es la emancipación. Como ven, la conquista es breve y destaca mucho en ella la crónica como texto destacado. Bueno, el periodo republicano comienza con la batalla de Ayacucho, aunque algunos historiadores opinan que hasta 4 años después, para 1828, recién ya hay una estabilidad, dada la anarquía por las guerras civiles entre los militares que querían ser presidentes del Perú en aquel entonces. Desde esa época hasta el día de hoy estamos en el periodo republicano. Hoy día vamos a tratar las crónicas, dijimos, la crónica de Guamán Poma de Ayala y la crónica del Inca Garcilaso de la Vega. Guamán Poma es un indio y Garcilaso es un mestizo. Vamos a tratar entonces las características más importantes de la crónica para entender bien de qué tipo de texto estamos hablando. La crónica es uno de los textos más difíciles de definir. Crónica puede ser un poema épico,
Crónica puede ser el informe de un eclesiástico a sus superiores, crónica pueden ser las cartas de información que envía un conquistador a los reyes, crónica puede ser el diario de un soldado que está en batalla, crónica puede ser las memorias de un anciano que participó en su juventud en la conquista y quiere contar lo que se acuerda ya en España en su momento final de vida. Todo eso es crónica. La crónica, por lo tanto, no guarda una formalidad, una estructura definida, sino una intención en común. La crónica es un texto que trata de dar cuenta de lo que sucedió, de los acontecimientos, los descubrimientos, los hechos, la descripción de la antigua civilización que ha sido conquistada. Todo eso en conjunto tenemos como un gran acervo de textos, la crónica. Los cronistas han sido clasificados de diversas maneras. Una de las clasificaciones más conocidas y, digamos, útiles es la clasificación a partir del aspecto racial cultural. Tenemos así los cronistas españoles, donde destaca Pedro Cieza de León, un gran cronista que estuvo aquí en Perú, y bueno, hay muchos cronistas españoles, porque ellos son los que trajeron la escritura, pero también tenemos cronistas indígenas, es decir, algunos indígenas lograron dominar la escritura y llegaron a escribir crónicas. Otros no dominaron la escritura, pero dictaron a otras personas que escriban sus memorias. Es el caso de Titu Cusi Yupanqui, uno de los incas de Vilcabamba, que llegó a dar un testimonio escrito con un estilo eclesiástico, ya que fue un cura quien escribía los testimonios de este inca de Vilcabamba. Otro destacadísimo cronista indígena fue Felipe Huamán Poma de Ayala, y de él vamos a tratar. Pero antes vamos a recordar que hay una tercera clase de cronistas, los mestizos. Es decir, cronistas hijos de españoles e indígenas, hijos normalmente de un español y de una mujer india. Estos mestizos normalmente resultaban a partir de la unión de un español aristócrata y una mujer de la nobleza inca, de una paya, una integrante de las panacas. Eso fue lo más habitual en los inicios de la conquista. Esto se debe a que muchos españoles nobles tenían pues la idea de que si ellos se comprometían, convivían con las hijas de los incas, los indios de menor rango verían a los españoles conquistadores con mayor respeto, ya que se juntaban con las hijas de los anteriores gobernantes. Sin embargo, estas uniones, de las que salieron muchos mestizos nobles, como el caso de nuestro personaje Inca Garcilaso de la Vega, tuvo un aspecto que no fue visto a primera instancia, sino que después se dieron cuenta del problema, que estos mestizos nobles, cuando fueran jóvenes, como iban a ser educados, gente letrada, instruida, ellos muy probablemente iban a reclamar derechos, diciendo, mi padre conquistó esta tierra para el rey de España y mi madre desciende de los antiguos señores de esta tierra, así que el que debe gobernar esta tierra soy yo. Por ese motivo van a quitarle legitimidad a estos mestizos nobles. ¿Cómo lo hicieron los españoles? Decidieron que los padres, los nobles que se habían comprometido, conviviendo, no casándose, conviviendo con las mujeres indias de Panaca, se separen de ellas y se casen con mujeres criollas o españolas. Allí quedaban como hijo natural el mestizo y le restaba derechos de sucesión. Por lo tanto, su legitimidad quedaba en entredicho y no podría reclamar derechos posteriormente. El Inca Garcilaso de la Vega vivió esto a los 14 años. Él en ese tiempo todavía se llamaba Gómez Suárez de Figueroa, el nombre que le puso su padre cuando nació.